ir al práctico ya, aunque sea con la guía vista y tal vez resuelta, sería lo mejor, como para poder aprovechar un poco más la clase. Yo sé que son muchos y bueno, por ahí cuando uno lo hacía presencial es como que se podía llegar a aprovechar un poquito más la participación. Pero bueno, nosotros siempre los invitamos a que ustedes participen, ¿sí? Y traten de hacer ustedes el práctico, no que se torne en una clase teórica. ¿Mm? Profe, ¿te puedo hacer una pregunta del cronograma? Sí. Viste que hay una parte que dice evaluaciones, donde hay una optativa que es la autoevaluación y otra obligatoria que es la lección. Ujú. Esas dos dicen que va a estar el cierre el viernes por hoy a las 23 horas, pero abajo dice hasta 22/8. Claro, esa es la excepción. Ah, solo por esta semana es la excepción. Claro, sí. Ah, bueno, muchas gracias. Nada. Recuerdan que empezaron más tarde, por eso les avisamos que los íbamos a dejar un poquito más. Porque hay alumnos también que se matricularon un poquito más tarde o que tuvieron problemas para ingresar entonces al aula, pero el resto va a ser los viernes. Gracias, profe. Estar con la familia, ¿viste? Claro. Bien. No sé si entró Celi. Me Sí, dijo que acaba de entrar. estabas, no te veía, Celi. Bien. Bueno, después de las recomendaciones que le dio Silvia, vamos a empezar, pues son las 7:10, así que calculo que ya podemos ir empezando. Bueno, como les voy a ahora compartir pantalla, van a ver los temas que vamos a desarrollar hoy, que tienen que ver con justamente la unidad temática 1. Así que vamos a ir viendo siempre los temas que se van a desarrollar. Los van a tener. Vamos a cerrar esto. Bien, calculo que ahí se ve. Tengo que entrar a minimizar cosas. Bien. Sí. No puedo poner en, ¿cómo se llama? En presentación. Presentación. Bien. Bien. ¿Se puede ver bien ahí? Sí. Bueno, entonces como estábamos hablando recién, en cada unidad temática ustedes tienen en el programa analítico los temas que constituyen esa unidad temática y que se van viendo en distintas actividades. Ustedes estuvieron trabajando cuestiones que tienen que ver con el pensamiento fisiológico, las leyes y las teorías, con los ayudantes alumnos el miércoles, y entonces hoy vamos a desarrollar el resto de los temas, ya que en esta unidad temática no hay trabajos prácticos. Así que vamos a empezar por el primer tema. El teórico lo vamos a ir desarrollando con todos los temas, pero el desarrollo va a ser como una línea de tiempo. La idea es que a través de esa línea de tiempo ustedes puedan comprender cómo se desarrollaron científicamente los conceptos, que a veces ustedes los ven como 3 renglones en un libro de texto, pero eso implicó a lo mejor 100 años de desarrollo del concepto. Entonces, justamente vamos a tratar de desarrollar esa línea de tiempo para que puedan internalizar bien cómo es esa idea de cómo fue surgiendo ese concepto y cómo fue evolucionando. Entonces, cuando hablamos del hombre como sistema complejo, ustedes ya vieron en la unidad temática, en la parte de la guía de autoestudio, el concepto de sistema y algunos conceptos que hoy los vamos a mencionar.
Y también han visto el concepto de sistema en química, por ejemplo, ¿sí? Y en biología también. Así que ahora solamente les vamos a dar un nivel de complejidad mayor. Fíjense que ustedes acá en este modelo tienen el sistema, ¿sí? Y justamente acá tienen la definición como un conjunto. Acá tienen un conjunto de componentes. Cuando dice entes, estructuras o subsistemas, acá ustedes tienen modelizado en este modelo que es un dibujo, los subsistemas de este sistema biológico, un sistema muy básico que representa a un organismo vivo, y habla de las interrelaciones, porque dice que está organizado y mantiene relaciones. Las flechas que unen estos nodos son las que representarían las interrelaciones. Y cuando habla de un orden dinámico de estas partes y procesos, habla de que justamente esto no es estático, sino que está constantemente fluyendo la información a través de esas interrelaciones. Y como ustedes ya saben de biología, tiene propiedades que no están en otros niveles de organización, porque emergen de esta típica organización de este sistema. Este sistema biológico particularmente representa a un individuo, a un organismo complejo, no representa una célula, porque bajo la definición de sistema, como ustedes lo vieron, una célula también es un sistema. O sea que el observador, el investigador o el que está proponiendo el estudio del sistema es el que delimita el sistema, el que le pone límites. Por lo tanto, en fisiología, el límite de estudio de ese sistema es el organismo como un todo. Y viendo ese organismo como un todo, tenemos entradas, que principalmente son los nutrientes, que ustedes esto ya lo han estudiado en biología, los estímulos del medio externo, y también hay salidas, porque hablamos que es un sistema abierto. Y cuando unimos estos dos conceptos, de entrada-salida, sabemos que internamente este organismo, a través del procesamiento de estas entradas y salidas, genera respuestas, genera estrategias que tienen que ver con el crecimiento, la reproducción y el mantenimiento de la homeostasis. Y eso sería que esta energía, ven que acá está su sistema metabólico, pone en marcha el proceso que se da en esas estructuras. Fíjense que acá lo relaciona con 3, sería como funciones básicas o procesos básicos que tienen que ver con el organismo, que es el crecimiento, la reproducción y la homeostasis. Y la comunicación como también producto de salida, o sea, es la comunicación con ese medio externo. O sea que tenemos nutrientes y subproductos del metabolismo como salida, y como entrada de estímulos, y como salida del procesamiento de esos estímulos, la comunicación con el medio externo. Por lo tanto, tenemos la idea de que, aplicando conceptos que ustedes estudiaron, de las leyes de la termodinámica, que estudiaron en química, posiblemente en física, este hombre como sistema complejo se establece como un sistema negentrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que la conservación de estas estructuras, de estos subsistemas que hay dentro del sistema, se mantienen autoorganizadas y autorreguladas a través de esta negentropía. ¿Qué quiere decir negentropía? Proviene, ¿se acuerdan?, de la aplicación de las leyes de la termodinámica, de la primera y segunda ley. La cuestión es que todos los procesos que se dan dentro del organismo como sistema genera aumento de la entropía, o sea, tendería al caos, o sea, a la desorganización. Pero la definición misma de sistema implica que hay autoorganización y autorregulación de esas estructuras. Por lo tanto, se considera que el sistema es negentrópico. ¿Cómo es negentrópico? Porque esa entropía que se genera por todos esos procesos metabólicos es exportada, digámoslo así, al medio externo, a través de esos subproductos, de esas salidas.
Por lo tanto, el hombre, como un ser vivo, es exportador de la entropía que genera. Y esa entropía queda en el medio. Por eso, en realidad, todo sistema biológico no es solamente del límite hacia adentro, ¿sí?, sino que hay que tener en cuenta el ambiente en el que se encuentra. Porque el ambiente es justamente lo que provee lo que entra y que recibe lo que sale. Y obviamente que tenemos que tener en cuenta también todas las estructuras que esa energía que se genera como sistema está repartida, que vamos a ver ese principio dentro de un ratito, entre los procesos de crecimiento, los de reproducción y los procesos de homeostasis. Entonces, cuando se observa este hombre como sistema complejo, fíjense todas las cosas que tenemos que tener en cuenta, que justamente hablan de las características de los sistemas complejos en general. O sea que, si consideramos a esto un sistema complejo, fíjense que tiene distintos niveles de organización que lo componen, distintas estructuras, cada una de ellas tiene propiedades emergentes, ¿sí?, y en cada una de ellas se dan estos procesos de autoorganización y autorregulación. O sea que tenemos en esto una escala, digamos, de niveles jerárquicos, y en esta escala, que habla de una escala de tiempo, fíjense que habla de una escala de tiempo donde aparece esto que se aplica otra de las teorías, que es la teoría del caos, que habla de las relaciones que se dan entre estos componentes. La teoría del caos justamente aplica que en ese eje de tiempo, justamente hablamos de que son sistemas dinámicos. Este eje, que es el eje tiempo, nos hace tener en cuenta que estamos ante un nombre como sistema complejo, abierto, dinámico, ¿sí? No hablamos de termodinámico, sino porque lo termodinámico es cuando hablamos de abierto, sino que es dinámico en el sentido del tiempo, del eje tiempo, de la escala tiempo. Y por eso hablamos que el estado de este sistema evoluciona en el tiempo. Eso en el hombre lo transformamos en lo que hablamos de ciclo vital. Durante el ciclo vital hay cambios. Y cada componente de este sistema, como es en esa autoorganización y esa autorregulación, es muy sensible a cambios de las condiciones iniciales. Y puede tender cambios en esas condiciones iniciales a generar grandes cambios en el futuro. Esa es la aplicación de la teoría del caos en este sistema del hombre. O sea que tenemos que tener en cuenta que pequeños cambios en algunos de los niveles de organización pueden, en esta escala tiempo, llevar a grandes cambios, que en medicina serían posibles patologías. Y acá aparece en otra escala de ese tiempo, o sea, no en la escala del ciclo vital, sino en la escala de miles y millones de años, los cambios evolutivos, que son los que ustedes estuvieron trabajando en la guía de autoestudio. Y como propiedad o principal propiedad emergente del hombre como sistema complejo, aparece la cognición. Así como la vida es la propiedad emergente de la célula, como estudiaron en biología, cuando hablamos del hombre como sistema complejo y la principal propiedad emergente de ese sistema complejo es la cognición. Entonces vamos a pasar a definir qué es la cognición. Típica definición es procesos funcionales corticales relacionados con el pensar. Fíjense que cuando ustedes leen los programas de las asignaturas, habla mucho de los procesos cognitivos. Justamente lo que se hace referencia es los procesos que se dan en las estructuras corticales, con todos procesos que vamos a ver mucho más adelante, pero que tienen que ver con conceptos básicos que vamos a ver ahora. Ahora no nos vamos a meter en el cómo se dan esos procesos funcionales corticales, sino que vamos a abordar el concepto de cognición y sistema cognitivo como una propiedad emergente de este hombre como unidad funcional. Obviamente, entonces cuando hablamos de los procesos funcionales corticales, hablamos de las redes neuronales de conectividad que hacen a la corteza.
Y cuando entonces incorporamos la perspectiva evolutiva y biopsicosocial a este concepto que parecía sumamente frío respecto a qué, al hombre como sistema complejo, abierto, dinámico, entonces incorporamos otras dimensiones que cuando hablamos de dimensión evolutiva, hablamos de cómo a lo largo de ese periodo evolutivo, que será el otro eje, el eje tiempo, aparecen estas estructuras que hacen a estas funciones corticales que generan en su interacción lo que conocemos como procesos cognitivos. Y ahí surge la teoría del cerebro triuno. ¿Qué es esa teoría? Que el cerebro humano representa evolutivamente la superposición de capas que se fue dando a lo largo de la evolución. Entonces acá aparece cuál es esa superposición de capas. Y cuando lo vemos que aparecen, o sea, desplegamos esto en un modelo muy sencillo, tenemos estructuras que ustedes conocen de biología, posiblemente de anatomía, si ya la cursaron, estructuras que serían las que acá aparecen como complejo R, pero que serían las estructuras que tienen que ver con la médula, el tallo, el diencéfalo. ¿Y por qué se llama R? Porque viene de reptil, pues serían las estructuras que están en todos los vertebrados. O sea que en un reptil encontramos esas estructuras. Y después aparecen las estructuras subcorticales, como ganglios basales, sistema límbico, que son las que comienzan a desarrollarse en el mamífero inferior. Y fíjense que la corteza cerebral, esto que dijimos, el asiento de las funciones cognitivas, aparece en los primates. Esto sería una teoría de una aproximación evolutiva de cómo evolucionaron esas estructuras que hacen a la cognición. Por eso también las podemos encontrar o en la literatura como cerebro reptiliano, cerebro paleomamífero y neomamífero. Y justamente lo que aplicó este médico cuando desarrolló esta teoría es una antigua ley o precepto de Haeckel, que hablaba que la ontogenia, o sea, durante el desarrollo del embrión, se recapitula la filogenia. Y eso se ve muy bien en el cerebro humano, que sería que a medida que durante la embriogénesis se da el desarrollo del sistema nervioso, van apareciendo estas estructuras que, cuando hablamos de filogenia, estamos hablando, como ustedes ya vieron cuando consultaron la página de evolución de la Universidad de Berkeley, hablamos de esos árboles de la vida que representan la evolución de todos los grandes taxones. Entonces, volviendo a que cada una de esas estructuras, dijimos como el cerebro reptiliano, el tallo cerebral, el cerebelo, hacia los instintos y a funciones de supervivencia, el paleomamífero, es el sistema límbico, que hace y tiene que ver con la motivación y emociones básicas, y el neomamífero, que es esa corteza donde es el asiento de funciones cognitivas, y que están muy bien representadas en el cerebro del hombre. Por lo tanto, ahí aplicamos un montón de principios básicos que tienen que ver con la evolución, que es justamente que la adquisición de nuevas estructuras no reemplaza las antiguas, sino que van como superponiéndose en capas, y el tamaño relativo de cada una de esas capas representa la importancia funcional de cada una de ellas. Y en este caso ustedes dirán, pero la rata tiene una corteza cerebral entonces mucho más grande que el humano, pero si ustedes ven, estas circunvoluciones características del cerebro humano implican que la superficie de esas neuronas corticales es mucho mayor que el cerebro de una rata, que es liso. Y justamente cuanto más alta, o sea, jerárquicamente, hablamos de jerarquías, cuanto más alta es esa estructura, que es más reciente en la aparición evolutiva, impacta y controla a las más antiguas. No quiere decir que no haya vías de comunicación, obviamente, del cerebro reptiliano, que llamamos, el cerebro paleomamífero, que es el sistema límbico, con
la corteza, pero todos los procesos que se dan en la corteza controlan a los procesos de las estructuras inferiores. Obviamente que todo este desarrollo, que tiene una explicación evolutiva, fue aplicado a la evolución del hombre, a tratar de entender la evolución del hombre, que acá está representado, y cómo se entendía esto, pues estos serían eventos actuales, cerebro del humano actual, de la rata y de la rana. Pero lo que se encuentran en los estudios de evolución del hombre son fósiles, o sea, son cráneos fósiles. Por lo tanto, lo que se estudia son los volúmenes, el volumen craneal, que nos da una idea de cuán desarrollado tenía ese cerebro, y de algunas como improntas que quedaban en el interior del cráneo, que nos da idea de cuántas circunvoluciones tiene. El estudio de estos cráneos fósiles, súper importante, ¿en dónde? En África, en la cañada de los Dubái, en Tanzania. ¿Por qué le puse los Likey? Porque es una familia, por eso le puse una familia, padre, esposa, hijo, sería nuera, nieta, toda la familia. Hace 80 años que estudia justamente todos los fósiles que se hallan en esa región. Fueron los que descubrieron a Lucy, sería acá está Lucy, conocida Australopithecus, es como el homínido, no es primate, es homínido, pariente del hombre, Homo habilis, porque consideraban que ese cráneo que encontraron era del primer Homo que tenía capacidad de trabajar herramientas, pero lo que se dio cuenta Likey es que con los cráneos fosilizados no iba a poder avanzar en el estudio de la evolución humana. Y muy inteligentemente, ¿qué hizo? Decidió estudiar comparativamente las conductas del hombre con los grandes simios, que serían los primates superiores. Para eso contrató a 3 jóvenes mujeres, una estudió los chimpancés, otra los gorilas y otra los orangutanes, que son los principales grupos de los principales primates, y posiblemente alguno, si es cinéfilo, ha visto Gorilas en la niebla, vio los documentales de Jane Goodall, que es la principal mujer que estudió los chimpancés. Todo esto en los años 60, o sea que contrató a estas 3 mujeres de 20 y pico de años, las mandó al medio de la selva. Básicamente no existían prácticamente herramientas científicas para hacer este tipo de estudios, y las 3 fueron brillantes en sus estudios e inauguraron, digamos, lo que se conoce ahora como sociobiología, aplicada al estudio de la evolución humana. O sea que estudia las bases biológicas del comportamiento en las especies animales gregarias, por eso hablamos de socio, con perspectiva evolutiva. Y obviamente que esto se aplicó a la evolución del hombre, pero fíjense que hablaba de relaciones sociales, donde se observó, estas son todas imágenes de un grupo de chimpancés que son los más emparentados con el hombre, que son los bonobos. Se encuentran muchísimas conductas, con esto que se llama aprendizaje social. Los más ancianos de este grupo gregario enseñan el uso de herramientas a los más pequeños. Hay grandes expresiones de empatía, expresiones de emociones, y fíjense lo más impresionante, el andar bípedo. O sea que los estudios de estas 3 mujeres aportaron muchísima evidencia respecto a las relaciones sociales de los primates. La cuestión era cómo es que se da este salto en esto que tenemos, los cráneos fósiles, estos estudios de comportamiento, y la cuestión era el cómo esto que somos muy parecidos, ¿sí? Acá esto sería justamente como una filogenia, donde tenemos estos 3 grupos, chimpancé, bonobos, gorilas y orangutanes, y acá tenemos al hombre. Fíjense que hay un 99% de similitud cuando se estudia en
a nivel genómico. La cuestión es qué pasa en ese 1% que genera un montón de capacidades cognitivas que los diferencia. Obviamente que la hipótesis está a nivel cortical y en los procesos que se dan en las neuronas, y también, como van a estudiar en la unidad temática 3, la interacción con la glía. ¿Qué se encontró en ese cómo? Una incipiente explicación de cómo sucedieron estos cambios evolutivos para dar esta perspectiva evolutiva a este salto en lo que es la aparición de las capacidades cognitivas, es que cuando se comparan, ¿sí?, muchos estudios genéticos entre el chimpancé y el hombre, se encuentra que hay un conjunto de genes que son activados, justamente por eso aumenta su actividad durante el desarrollo embriológico. Los ciclos de división celular, en un lugar muy importante que es en el lóbulo frontal, son mucho más acelerados en el desarrollo embriológico de humano, por lo tanto, el resultado que es un lóbulo frontal mucho más corticalizado y con mucha más cantidad de neuronas, ¿sí? Y esos potenciadores que se llaman ARE, porque potencian a este gen que a través de sus productos participa de estas divisiones celulares, es una de las posibles explicaciones. Pero obviamente, como ustedes estudiaron, cuando vieron el link de la Universidad de Berkeley, no puede ser, no sea generalmente por un solo proceso, que se encontró que en este caso había unas 5, no me acuerdo, 16, por ahí debe decir, mutaciones puntuales, o sea, cambios en las letras entre el chimpancé y el hombre, sino que después los estudios mostraron que existen otros cambios, como duplicaciones de algunas áreas del genoma, algunos cambios de lesiones en algunos, o sea que hay una sumatoria de pequeños cambios que hacen que exista ese 1% y que ese 1% principalmente impacte en el desarrollo de esa corteza cerebral. Por lo tanto, cuando hablamos de esta dimensión, que hablamos de la la psicosocial, cuando hablamos de lo psicosocial, estamos hablando de la conducta. Y podemos entonces, a través de los distintos estudios, arribar a la conclusión que la conducta humana, fíjense que tiene como dos grandes vertientes. Una que se puede decir más determinista, que tiene que ver con la carga genética, pero que esa carga genética que fue generada por esos procesos de selección natural que ustedes estudiaron, tiene impacto, obviamente, del ambiente. Pero cuando hablamos de ambiente, acá sería del ambiente natural. Pero fíjense que en el caso de la conducta humana tiene tanto o más impacto lo que se relaciona con la cultura, la evolución de las sociedades. Tiene un gran impacto sobre la propia cultura humana. Por eso hablamos que tenemos que considerar, cuando hablamos de este hombre como sistema complejo, abierto, dinámico, desde un punto de vista biopsicosocial. ¿Cómo definimos entonces comportamiento? Conducto-comportamiento, siempre hago la referencia de que en los libros a veces aparece la palabra conducta, a veces aparece la palabra comportamiento. No son exactamente sinónimos, las vamos a considerar sinónimos. Conducta generalmente es más utilizado en las ciencias biológicas, comportamiento es más utilizado en la psicología. Cuando hablamos de comportamiento humano, están las dos vertientes mezcladas, así que los vamos a utilizar como sinónimos. Y fíjense que cuando uno busca en la bibliografía, existen distintas definiciones dependiendo de la visión o la dimensión que se aborde. Cuando hablamos de conducta podemos hablar de acciones, o sea que son actos motores con los que los animales, en este caso el hombre, interactúan con el ambiente, con otros miembros de la especie o con organismos de otras especies.
cambio en la actividad, obviamente se refiere también a acciones motoras de un organismo en respuesta a una señal externa o interna. Fíjense que en este caso va abriendo la caja negra, no habla solamente de lo que pasa por fuera, sino que ya habla de que ese cambio o esas acciones tienen que ver con respuestas a señales externas o internas, o una combinación de ambas señales. Otra definición, que es la más fisiológica, habla de estrategias que actúan como efectores de la homeostasis, que sería una parte o una dimensión que nosotros queremos abordar, porque generalmente cuando hablamos de regulaciones, nos olvidamos que la conducta es una parte importante en el hombre de esa regulación. Entonces vamos a hablar de homeostasis, vamos a definir homeostasis. Cuando hablamos de homeostasis, generalmente nos vamos directamente a Cannon, pero resulta que Claude Bernard, fíjense el año, cuando hablamos de la línea histórica que íbamos a desarrollar también, sobre todo acá les voy poniendo representantes del pensamiento y el año en el que surgió esa idea. En el año 1865 escribió textualmente o casi textualmente que habla que un organismo complejo debe ser considerado como una reunión de seres simples. ¿Por qué hablaba de seres simples? Porque este texto fue escrito antes de que se desarrollara la teoría celular. Por eso hablaba de seres simples. No existía el concepto de célula todavía. Que son elementos anatómicos que viven en un medio interno líquido y que la estabilidad del medio interno, o sea que ya hablaba de que había un líquido que bañaba las células y que ese medio líquido que ya bañaba las células tenía que tener como las propiedades de una estabilidad. Y lo relacionó directamente con la condición de vida libre e independiente de las condiciones ambientales, que habla que esas condiciones ambientales cambian constantemente. Entonces, si bien su gran avance es definir el concepto que conocemos como medio interno, ya ese concepto hablaba de que implicaba una estabilidad de ese medio interno. Y justamente habla de que hay que reconocer, cuando se habla de los animales, como nosotros lo asimilamos al hombre, que hay un medio externo y un medio interno en el cual viven esos elementos de los tejidos, que justamente son las células. Entonces, cuando hablamos de medio interno, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del líquido extracelular. O sea que justamente lo definió así: el líquido que baña las células es el medio interno. De ese concepto es del que se toma Cannon, cuando en el año 1920 desarrolla el concepto de homeostasis. También, palabras textuales prácticamente, habla de procesos fisiológicos coordinados. Fíjense que habla de procesos, que hacemos siempre hincapié que explicamos procesos fisiológicos que mantienen la mayor parte de los estados de equilibrio orgánico. Si bien usa la palabra equilibrio, hablamos de que no se llega nunca a ese equilibrio orgánico, por eso se habla de que se mantiene una estabilidad, pero no se llega al equilibrio, y para ese conjunto de procesos fisiológicos coordinados, ¿cómo lo llama? Fíjense, he sugerido la denominación de estos estados como homeostasis. Y a su vez aclara que no es algo cerrado, no es estancado, sino que es una condición que puede variar, pero que es relativamente constante. Y eso refiere a la estabilidad de ese medio interno que ya había hablado Claude Bernard. Lo que no alcanza a desarrollar adecuadamente en este año Cannon es el cómo se dan estos procesos fisiológicos coordinados. Reconoce el estudio del sistema nervioso autónomo, en su bibliografía es parte del descubridor de un montón de mediadores químicos de ese sistema autónomo, pero recién con Wiener, que ustedes lo han estudiado en la guía de autoestudio, fíjense que 10 años después aparece la teoría general de sistemas, la teoría del control, la teoría de cibernéticas, todas más o menos conjuntamente, y donde Wiener habla de la homeostasis, pero se refiere a la homeostasis justamente como una propiedad de los sistemas. En sus textos justamente refiere a las máquinas, porque
habla de sus desarrollos en cibernética son de las máquinas y el control de las máquinas, pero llega a la conclusión que las máquinas y los organismos vivos funcionan de la misma forma y establece, junto con otros autores, que el mecanismo más importante y que comparativamente se puede establecer en las máquinas y en los organismos vivos es el mecanismo de feedback o retroalimentación, donde entonces comienza a correlacionarse estos dos conceptos, el de homeostasis y el de retroalimentación, principalmente retroalimentación negativa que otorga estabilidad a los sistemas. Una de las preguntas es cómo es que paralelamente se van gestando esta idea, cómo es que Wiener toma ideas del área de la biología y de las ciencias médicas para la ingeniería. Bueno, como pasa generalmente, se conocían. Wiener y Cannon, o sea, en realidad Cannon, que era mucho mayor, era amigo del padre de Norbert Wiener, y Wiener iba al laboratorio de Cannon, donde lo veía hacer los experimentos. Por lo tanto, cuando estaba desarrollando la teoría del control, la cibernética, y no podía explicar ciertos, tomó el concepto de homeostasis que había desarrollado Cannon y lo aplicó a las maquinarias. Por eso, su interés en comparar lo que sí desarrolló a través de la teoría del control y cibernética es el mecanismo a través del cual se da, que es el que aparece en todos los libros de fisiología como circuito de retroalimentación o mecanismo de retroalimentación. Entonces, estos mecanismos, hablamos que es genera un tipo de respuesta reactiva, corrige lo que ya pasó, una perturbación previa en esos parámetros del medio interno. Por eso, ustedes esto ya lo conocen de biología, podemos identificar, ¿sí?, que distintos componentes en estos mecanismos, donde primer componente, que es la variable, que lo conocemos como variable regulado controlada, que es censada. Ese sensor envía la información, fíjense que esto es un modelo muy ingenieril, porque se fue desarrollado para la ingeniería, ¿sí? Envía la información a través de lo que en biología aplicamos como sistema aferente. Ese sistema aferente lleva la información al comparador, que en biología lo llamamos centros de control, que es el que compara la información que llega desde el sensor con lo que se conoce en ingeniería como set point o punto de referencia. Que aplicamos el término igual, set point o punto de referencia. La cuestión es, ¿qué es el set point en un conjunto de células? ¿Sí? Por eso hay que ir mucho más profundamente al cómo, porque esto es solamente aplicar conceptos de ingeniería a la biología. Ahora vamos a ir a desarrollar un poquito del cómo. La comparación emite información a través de lo que conocemos como vía eferente, motora, la conocen ustedes de biología, al efector, que es el que ejecuta la acción correctiva, y entonces se genera lo que se puede conocer como una acción refleja, como ustedes seguramente han visto en biología, el auténtico arco reflejo que regula la presión arterial, sería esto, una expresión de este mecanismo. Y la expresión de este mecanismo, justamente cuando hablamos de este tipo de regulación reactiva, ¿qué implica? Que esa variable, que ese parámetro que está siendo regulado, no es estático, justamente lo que decía Cannon y lo que decía Claude Bernard, no es estático, no se mantiene siempre igual. Fíjense que apenas comienza por alguna perturbación externa o interna puede ser el mismo metabolismo, lleva a correrse, comienzan a activarse directamente los mecanismos y cuando se exceden en esos mecanismos, comienza nuevamente a activarse. O sea que estos mecanismos se dan constantemente se están censando los parámetros, constantemente, y eso
hace que el sistema, cuando hablamos de rango de normalidad, que lo vimos expresado y usted lo tiene en la guía de autoestudio, que vimos rangos de normalidad como son expresados en estudios bioquímicos, hablamos de esto. Representan este rango, que es lo que es la información que maneja que denominamos set point o rango de referencia. Es lo que acá llamamos nosotros visualmente rango de normalidad en un análisis bioquímico. Entonces, todas estas regulaciones disminuyen en el medio interno la intensidad de la fluctuación, de la perturbación. Fíjense que si hay un gran cambio, por ejemplo, en el medio externo, en la temperatura, toda esta activación de estos mecanismos regulatorios hacen que se presente una pequeña fluctuación en el medio interno. Por lo tanto, cuando hablamos de homeostasis, podemos caracterizarlo como que hay mecanismos de control y regulación por feedback, está presente en todos los niveles de organización y obviamente tiene patrones de comunicación porque vimos que fluye la información en ese mecanismo de retroalimentación. Y cuando hablamos de la presencia en todos los niveles de organización, es que podemos referirnos, ustedes, a ver, vamos a ver, ustedes ya han estudiado algunos mecanismos, cuando ven mecanismos de regulación génica, estamos hablando de un nivel de organización, y son mecanismos que tienen que ver con estos mecanismos de regulación generalmente por feedback. También se dan mecanismos de regulación en nivel tisular, que son los que vamos a ver en la unidad temática 3. Hay mecanismos que se dan a nivel de la misma célula, que son los que van a ver en la semana que viene en la unidad temática 2. O sea que cuando hablamos de distintos niveles de organización, hablamos de también regulaciones locales. Vamos a hablar de algunas regulaciones que mantienen la homeostasis intracelular o celular, que sería la que van a ver en la unidad temática 2. Hablamos de regulaciones locales, que son las que hacen a la homeostasis tisular, que son las que vamos a ver en la unidad temática 3. Y tenemos que tener en claro que la mayoría de los libros aborda principalmente los mecanismos sistémicos, ¿sí? O sea que ya hablamos a nivel de sistema, integran esos mecanismos varios niveles de organización, principalmente órganos, por lo tanto hablamos de que estamos integrando información a nivel sistémico. Cuando hablamos de ese nivel sistémico, ¿por qué les digo de la visión clásica? Fíjense que acá hablamos de variables reguladas homeostáticamente. Fíjense que están principalmente citadas en los libros de fisiología, justamente. Y acá, ¿qué tenemos? La variable regulada, fíjense que son las principales, y cuando están, y se las remarcamos acá, son las principales para el desarrollo de esta asignatura también. Son las principales variables de ese medio interno, que también conocemos como parámetros, y que acá el rango, que hablábamos de, ahora pueden conocer cuando hablamos de rango, de dónde se origina, y el sensor. ¿Qué implica esto? Que cuando hablamos de variables reguladas o variables controladas, implica que el sistema tiene un sensor para esa variable. Fíjense que si hablamos de la variable regulada o controlada, porque se utilizan como sinónimos en los libros, es la presión parcial de oxígeno, hay sensores que son de oxígeno. Si hablamos del dióxido, hay quimiorreceptores específicas del dióxido. Entonces, para cada uno existe un sensor, porque cuando abordamos todo el sistema, el mecanismo de feedback, tienen que estar representados los componentes. Y fíjense que en estas principales variables reguladas están todos los componentes. Entonces, vamos a hablar de variable regulada o controlada, es la que es sensada y que generalmente mantiene un rango estrecho, que quiere decir que los límites de ese rango que veíamos son pequeños. Después tenemos que la respuesta efectora, esa acción que se ejecuta correctiva, implica generalmente otros
Otras variables, por ejemplo, frecuencia cardíaca, por ejemplo, gasto cardíaco, ¿sí? Y esas son las que llamamos variables de respuesta o variables efectoras, ¿sí? Que son las que son modificadas por la respuesta del efector. Y generalmente el rango es bastante más amplio, ¿sí? Cuando comparamos con las variables que son reguladas o controladas. ¿Cuál es la principal forma de identificar ante una duda? Busquemos el sensor. Entonces decimos, ¿la frecuencia cardíaca es una variable regulada o es una variable efectora? Y bueno, pensamos, ¿hay sensores de frecuencia cardíaca? No. Entonces no hay duda. No es una variable regulada o sensada, sino que conforma parte del mecanismo sistémico de regulación de otra variable, que en este caso sería, por ejemplo, la presión arterial. Obviamente que el concepto de homeostasis, cuando surge, impacta en toda la comunidad científica y empiezan a aplicarlo a todos los conceptos. Resulta que empezó a fallar, cuando querían explicar a través de este mecanismo de feedback y el concepto de homeostasis un montón de procesos, quedaba corta, no había forma. Entonces empezaron a aparecer pequeñas modificaciones que ustedes pueden encontrarlo en los libros, o a veces se ponen de moda, que serían como pequeñas modificaciones o incorporaciones que se van haciendo al concepto básico de homeostasis. Una de las primeras, fíjense en el año 53, fue la de Waddington. Ustedes, un montón de los términos que estudian en embriología, como histogénesis, organogénesis, genotipos, fueron acuñados, se hizo concebidos por Waddington. Y principalmente la idea de Waddington era la que rompía con justamente algunas ideas preestablecidas, y también estableció la teoría del epigenotipo, o sea, la gran influencia del ambiente en esa expresión del fenotipo, que hasta ese momento no se había desarrollado esa idea. Pero cuando quiere aplicar todas estas ideas bajo el concepto de homeostasis, y sobre todo en la embriología, en el desarrollo embriológico, aparece una variable que es la diferenciación en función del tiempo, que no puede incorporarla a sus modelos teóricos. Por lo tanto, acuña otro término que le dice homeoresis. Y justamente dice que es necesario este nuevo término para estos sistemas en donde son muy dinámicos, se diferencian a lo largo del tiempo y donde pueden tener perturbaciones, pero una vez que pasa la perturbación, que tarda tiempo en retornar a la situación inicial, vuelve al estado original. Este concepto, por ejemplo, es muy utilizado a veces en pediatría, aplicado al crecimiento, cuando por alguna razón ambiental, nutricional o de enfermedad hay retrasos que se deban solamente a eso. En el crecimiento en talla, por ejemplo, que cuando se retorna o se tiene la nutrición adecuada, vuelve a retomar la talla adecuada al momento en el que está siendo tomada. O sea, no es que queda en un percentil menor, sino que rápidamente retoma, supónganse, entre los 2 años y medio tuvo algún déficit nutricional, si se sobrepone ese déficit nutricional, a los 3 años va a tener la talla esperada de los niños de 3 años. Ese sería el concepto de homeoresis, porque no encajaba este retardo en la respuesta bajo el concepto de homeostasis y del feedback negativo. Y otro concepto que aparece es que cuando se empiezan a estudiar algunas respuestas, principalmente vinculadas al estrés, comienzan a aparecer un montón de respuestas que no hay forma que entren y sean explicadas por el concepto de homeostasis. Y que suponen entonces que puede haber cambios en ese set point, ¿se acuerdan? En ese controlador que tiene el nivel de referencia de los parámetros,
y que está preestablecido como que es invariable, entonces aparecen a pensar, no, por ejemplo, la fiebre como respuesta ante un agente nocivo es una respuesta fisiológica, pero implica un cambio en el set point. Por lo tanto, no cuadra mucho lo que está pasando en esta respuesta con el concepto de homeostasis. Y ahí entonces es que Seid, que es uno de los primeros estudiosos del estrés, acuña el término esterostasis. Fíjense que dice homeostasis, queda corto, entonces para mí aplica más el término esterostasis, donde la perturbación, que es intensa, reajusta los niveles de referencia y la respuesta. Y hay un montón de otros ejemplos que se pueden dar. Y este término también aparece en respuesta a que se empieza a ver que ante un mismo estímulo, pero que varía la intensidad de ese estímulo, principalmente cuando se estudiaban estímulos dañinos, comienzan a verse respuestas no esperadas bajo el paradigma de la homeostasis, que era volver al estado original, sino que se encuentra que no hay vuelta a ese estado original, sino que cuando se estudia la relación entre la dosis y la respuesta, que sería la respuesta del organismo ante por ejemplo, esta sustancia tóxica, que sería un cambio ambiental con sustancias tóxicas, sería lo representativo de esto, respuesta que la respuesta esperada no se da, y que se caracteriza por lo que se dice respuestas bifásicas. A dosis bajas es opuesta a lo que se observa en dosis altas. Y ahí entonces Southam acuña el término de hormesis. Entonces, a los sistemas que ante una perturbación intermitente, moderada, no llega a dañar al organismo, sino que es como si estuviéramos expuestos a toxinas, que lo estamos, responde con ajustes transitorios y reversibles. Nuevamente vuelve a hablar de esto de que dependiendo de la intención, estímulo, también ese nivel de referencia se modifica. Pero lo que observa es que muchas veces hay mejoras en la funcionalidad. Esto es lo que él habla de una respuesta bifásica. Este concepto fue súper utilizado por la homeopatía, por la quimioterapia. Pequeñas dosis tóxicas, ¿sí?, dan efectos beneficiosos, que sería esto. Pequeñas dosis, que sería acá abajo, ¿ven?, dan efectos beneficiosos. Pero altas dosis dan efectos deleterios. Y esto es lo que dentro del paradigma de homeostasis no había forma de que entrara. Y que también esto habla de mejoras en la funcionalidad del sistema, sobre todo aplicado a nivel celular, es que los sistemas que han sido, entre comillas, estresados por esta exposición, obviamente, de sustancias nocivas o estresantes celulares, generan respuestas que hacen que tengan una sobrevida mejor ante la aplicación del estrés, comparado con aquellas células que nunca estuvieron expuestas. Entonces también es un principio que no es explicado bajo la homeostasis. Y este principio se aplica al ejercicio. ¿Cómo se aplica fisiológicamente el ejercicio? ¿Qué tenemos? Se considera el ejercicio, normalmente que hablamos que el ejercicio regular es beneficioso para la salud, pero resulta que fíjense acá, cuando el ejercicio prácticamente es muy bajo, no hay beneficios. Con un ejercicio regular moderado, fíjense, hablamos de esta mejora, estos efectos beneficiosos. Ahora, si ese ejercicio es muy intenso y se mantiene durante mucho tiempo, ¿qué pasa? Genera daños celulares que impactan sobre la fisiología de todo el organismo. Por eso este concepto, justamente esto que se observó en el ejercicio, no era explicado bajo el concepto de homeostasis y sí es explicado bajo el concepto de hormesis. Y va un poquito más allá, ustedes pueden encontrar en los libros el concepto de homeostasis adaptativa. No lo confundan, la palabra adaptativa aparece muchas veces en todos los libros de fisiología.
Fíjense que tienen entonces que leer criteriosamente y que no estamos hablando de la adaptación desde términos evolutivos, sino que estamos hablando de una adaptación, ¿sí?, de situaciones a corto tiempo. En este caso, que habla de, es el mismo concepto, fíjense que Davis es muy nuevo este concepto, 2016, en realidad lo que hace es una reescritura del término de hormesis aplicado a que cuando no estamos expuestos a sustancias dañinas, sino a eventos que estamos expuestos, pero que no son sustancias tóxicas, que era cómo se había acuñado originalmente el término de hormesis. Por lo tanto, acá de qué hablamos, que hay cambios en los rangos. Fíjense, el set point no cambia, ¿ven? Pero ¿qué cambia? El rango, la capacidad de ese rango de la variable se amplía a través de procesos de respuestas, ¿sí? Se amplía el rango homeostático. Y eso permite esa, entre comillas, adaptación a este nuevo estímulo que no es dañino. Generalmente también esto se aplica, por ejemplo, el ejercicio se aplica a explicar un montón de procesos que tienen que ver con el envejecimiento, porque en el envejecimiento la capacidad de este rango adaptativo va disminuyendo, o sea que también se aplica fisiológicamente a un montón de conceptos. Y ya terminando en esta evolución, aparece en el año 1990, cuando se comienza a tratar de aplicar el concepto de homeostasis a un montón de procesos que se dan en los organismos, como las migraciones, la hibernación, no hay forma de que encaje el concepto de este mecanismo de feedback para mantener estable las condiciones del medio interno durante, por ejemplo, un proceso de hibernación. Donde, por ejemplo, la movilización de lípidos es totalmente distinta que en un proceso donde no se está hibernando. Por lo tanto, ahí nuevamente la cuestión vuelve a que el punto de ajuste no es algo que está estático, sino que se modifica en función de las demandas energéticas. Y fíjense que esto, si volvemos a la primera diapositiva, ¿se acuerdan que habíamos visto que el subsistema metabólico aporta a las estructuras y los procesos la energía para 3 procesos básicos? ¿Se acuerdan que era crecimiento, reproducción y lo que se llama homeostasis, que serían todos los procesos de regulación de las funciones vitales? A eso atiende este concepto, que el punto de ajuste no puede ser estático porque iría en detrimento de la supervivencia del individuo si no existe alguna forma en que se adapte a la situación de ese individuo en ese momento. Como por ejemplo, aplicado al hombre, este concepto de reostasis, donde hay un ajuste del set point, en función de las necesidades del organismo, ya sea por las condiciones ambientales o por las condiciones del desarrollo. ¿Qué quiere decir? En épocas de crecimiento y en épocas de reproducción, la inversión energética en ese sistema es distinta, hacia distintas partes del sistema. Y eso habla de sobre todo cuando sean condiciones ambientales, en el caso del hombre serían situaciones de hambruna, ¿sí? Hay reajustes reostáticos, o sea, en situaciones de hambruna, ¿cómo se visualiza esta respuesta reostática? Las mujeres dejan de ovular, generalmente se detiene el crecimiento de los niños, o sea, ¿por qué? Porque la energía del sistema que está deteriorada por las condiciones ambientales impactan sobre el metabolismo y la energía es abocada ¿a qué? Al mantenimiento de las funciones vitales. Y eso tampoco se podía explicar con el concepto de homeostasis. Y lo que habla entonces es que acá tenemos ese mecanismo de retroalimentación básico y que se incorporaría para todos estos cambios que estuvimos viendo,
que podría existir otro sensor de estas perturbaciones que impacta ¿en qué? En el valor de referencia. La señal que envía al comparador, que sería una estructura, generalmente en el sistema nervioso central, y se modifica el valor de referencia. O sea que fíjense que muchas de las cosas apuntan a que el punto de ajuste o referencia, o set point, que serían todos sinónimos, no es estático. Finalmente se llega al concepto de alostasis, que es el concepto más integral de todos. Fíjense que habla de las necesidades, de las respuestas del individuo, e involucra lo que estamos hablando desde el inicio, una visión biopsicosocial. Y la integra esa visión con esta teoría del gasto energético. ¿Cómo lo traduce a lo del gasto energético de la reostasis? Como carga alostática. Cada vez que hay desbalances, eso implica mayor gasto energético, que implica hacia el organismo lo que se llama carga alostática, que se va acumulando a lo largo del tiempo, y si se llega a una sobrecarga alostática, podemos llegar a una situación patológica. Esto sería el modelo teórico para poder explicar el concepto de alostasis, y lo más importante de este concepto es que el organismo responde a esas fluctuaciones integrando mucho más que ese mecanismo de feedback, porque lo más importante es esto que está subrayado con la anticipación a las necesidades. Y cuando se considera que hay respuestas anticipadas, obviamente que el concepto de feedback o el mecanismo de feedback básico de la homeostasis tampoco puede explicar esta anticipación que está dada por la integración, esto que hablamos, de sistemas cognitivos, emocionales principalmente. O sea que, fíjense que acá entra mucho en juego el impacto de la lectura del ambiente a través del sistema cortical, cognitivo, límbico, emocional. O sea, ese neomamífero y ese paleomamífero que representan esas estructuras en el cerebro. Y entonces aparece el concepto de mecanismo de feed forward, o sea, de prealimentación o anteroalimentación. Esta respuesta, si dice antero, es porque es anticipatoria, se da antes de que se dé el cambio en el ambiente, que se generen las perturbaciones de esas variables. Entonces, cuando vemos, comparado los dos mecanismos básicos, el de feedback referente de la homeostasis y el de feed forward referente de la alostasis, aparece este concepto que es el conocimiento que permite predecir lo que va a pasar. Y acá entonces fíjense que aparece otro nivel de integración de la información. La cuestión es cómo se integra eso. Y es lo que llamamos procesamiento predictivo. O sea que constantemente, sobre todo hablando del hombre, el cerebro está incorporando un montón de información en esas redes corticales, constantemente está postulando hipótesis de lo que está pasando alrededor, como explicaciones, generando constantemente, hablamos de que son procesos totalmente inconscientes, pero que los podemos hacer conscientes a través del sistema cognitivo. Esto lo van a encontrar como principio de energía libre, que pareciera principio de energía libre y siempre estamos hablando de las leyes de la termodinámica. Y bueno, en el fondo se llama principio de energía libre, son modelos matemáticos, pero se basan en eso, porque tratan de explicar cómo a través de estas funciones del cerebro, de procesamiento predictivo, al construir estas imágenes del mundo y generar hipótesis de lo que está pasando y de lo que puede pasar, hacer inferencias, en el fondo está ahorrando energía libre. Por eso ahí está la relación, y lo explican a través de modelos matemáticos, con supercomputadoras, teorías matemáticas, de leyes de probabilidades. Y se aplica una regla donde justamente cuanto más información, y hablamos de información, fíjense, estereoceptiva e interoceptiva, que hace a la construcción de la percepción en su totalidad, cuanta más información llega al sistema, esas hipótesis son más
hacen inferencias mejores del mundo, o sea, del mundo que nos rodea. Hablamos de la construcción esa que hace el cerebro. Por lo tanto, cuanta más información, mejores hipótesis, esas inferencias que se hacen del mundo, y la anticipación que se da a través de la alostasis, de gestionar las reacciones, es más acertada. Por lo tanto, si comparamos entonces la homeostasis, que dijimos, por qué estaba caracterizada, y no reemplazamos, sino que le incorporamos todo este desarrollo teórico que fue evolucionando a lo largo de los años, y llegando al término de alostasis, fíjense que tenemos que mirar a esa regulación como que integra información íntero, o sea, del interior, todo lo que es la información visceral, propioceptiva, con la del medio externo, o sea, la del medio interno y la del medio externo, con la esterocepción, pero se integra a niveles superiores, corticales. Aparece como formato de explicación el control y regulación por feed-forward, o sea, esa predicción y anticipación. Esas respuestas minimizan ese gasto energético. El set point ya aparece como variable dependiendo del estado del individuo y del ambiente, y que si opera fuera de ese rango óptimo, que puede tener adaptaciones, aparece lo que conocemos como carga alostática. Por lo tanto, más allá del nombre, fíjense que vimos muchos nombres y cada uno hace a ¿qué? A incorporar una partecita más del modelo. Todos son procesos regulatorios. Y acá lo que aparece en forma importante es que tenemos sistema nervioso central, fíjense acá que tenemos el típico modelo de retroalimentación negativa principalmente, ven, acá está, y acá que se incorpora en azul los mecanismos de feed forward, que fíjense que impactan sobre estos mecanismos de retroalimentación. O sea que están todos integrados, no es que son conceptos separados, sino que funcionalmente todos están integrados. Y acá entonces cuando hablamos de respuestas o procesos condicionados y no condicionados, en realidad está hablando de tipos de conductas, que son respuestas ante los disturbios instintivas, que se van a dar siempre, que están establecidas genéticamente en los circuitos neuronales, que ya lo veremos más adelante, y respuestas aprendidas a través del condicionamiento, que justamente cuando hablamos de este condicionamiento, sería que cuando una de esas respuestas que se da al disturbio se considera en esta construcción del mundo que es la adecuada, aumenta la dopamina en las redes motivacionales. Por lo tanto, queda incorporada a esa red de respuesta anticipatoria. Acá lo que falta incorporar es que todo esto que estamos viendo, ¿sí?, está también impactado por procesos ambientales importantes que hacen a la determinación de los ritmos biológicos. Esos relojes que existen en cada una de nuestras células. Por lo tanto, hay que acoplar el concepto de cronostasis. Fíjense que en el año 80 aparece este concepto, donde justamente el concepto de alostasis, fíjense todavía el concepto salió en el 90, el de alostasis, el concepto de homeostasis era el paradigma reinante, y cuando comenzaron a estudiar un montón de parámetros, el sueño, la vigilia, concentraciones de hormonas, encontraban que cambiaban a lo largo del día, por eso hablamos de ritmos circadianos. O sea que había estímulos ambientales y también convenciones sociales, como la hora de comer, la hora de acostarse, que impactan en estos mecanismos de regulación, favoreciendo la hipótesis de que el punto de regulación no es estático ni fijo. Por lo tanto, aparece ese concepto de cronostasis, que son todas esas estrategias que también son anticipativas y predefinidas, pero son muy predefinidas, son genéticamente predefinidas, ¿sí?, y que incorporamos al concepto de ritmos biológicos. Cuando hablamos de que son muy predefinidas,
hablamos de que estos ritmos biológicos, que justamente se definen como esas oscilaciones de un parámetro, y que dependen de dos cosas que vamos a definir: reloj endógeno y sincronizador ambiental. Entonces, el ritmo biológico que más nos impacta es el que conocemos como ritmo circadiano, que está anclado ¿qué? A la oscilación de la rotación y traslación de la Tierra, porque también la duración del día depende de la época, la duración del ritmo luz-oscuridad depende de la época del año, por eso impacta tanto la rotación como la traslación. Y ese reloj endógeno, como decíamos, está tan incorporado que son sistemas moleculares anclados a los genes. O sea que han sido seleccionados evolutivamente a lo largo de millones de años, en toda la historia evolutiva. Cada célula de cada organismo vivo tiene un reloj endógeno. Y cómo se manifiestan estos a través principalmente de mecanismos de feedback negativo. O sea que hay genes, no vamos a entrar en detalle, posiblemente en genética lo vean, que son genes específicos que tienen un mecanismo de retroalimentación y que impactan sobre la actividad de cada tipo de célula. Y obviamente que cada conjunto de células, cada tipo de tejido, va a tener un reloj endógeno distinto que impacta sobre su actividad funcional y sus procesos. Ahora, conociendo el concepto de reloj endógeno, que hablamos de ese sistema molecular circadiano inscripto en los genes, nos falta hablar del sincronizador. Y ese sincronizador con el ambiente, en el hombre está en el sistema nervioso central. La cuestión es, ¿cómo entonces se sincroniza? Dijimos, luz-oscuridad, o sea que la señal lumínica es una señal ambiental importante que impacta sobre la retina, pero no cualquier señal luminosa, sino que determinada longitud de onda, que fíjense que es entre 480 y 500 nanómetros, es la que específicamente impacta, no en toda la retina, sino en un grupito específico de células de la retina, que se llaman células ganglionares, que no son las que participan de la formación de la imagen, sino que son específicamente partícipes de este proceso de sincronización, porque estas células ganglionares contienen una molécula que se llama melanopsina, que es capaz de ser activada por esta longitud de onda. Y esta longitud de onda, lamentablemente, es la de esta luz que tenemos acá. Por lo tanto, en este momento, que es de noche, ¿sí?, que no debería estar emitiéndose esa señal lumínica, por ejemplo, yo estoy siendo impactada por esta señal lumínica. Por lo tanto, todos los procesos que les voy a contar ahora están siendo alterados. Entonces, importante en este proceso son esas células ganglionares de la retina que contienen melanopsina, que son activadas. Por lo tanto, al activarse, se activa una vía, que es una vía que va de la retina al hipotálamo. Y esa vía retina-hipotalámica termina en un núcleo hipotalámico que se llama núcleo supraquiasmático, que es muy chiquitito. Es este que está acá, está arriba del quiasma justamente. Esto sería representado, tercer ventrículo, núcleo supraquiasmático. Ese núcleo supraquiasmático se encontró que es el sincronizador, justamente el sincronizador de los ritmos de todos esos relojes endógenos de todas las células del organismo. Por eso se lo llama marcapasos. Ahora, esto que estamos diciendo está respondiendo al quién sincroniza, pero no nos está respondiendo al cómo sincroniza. Entonces, cuando hablamos del cómo sincroniza, hay una vía nerviosa, en realidad una de ellas es neuroendocrina, que explica el cómo. Acá tenemos, para que después cuando ustedes lo vean, las siglas, y lo que aparece acá en las siglas es el neurotransmisor que libera esa neurona. Entonces dijimos, el tracto retinohipotalámico impacta cuando es activado por la luz sobre las neuronas del núcleo supraquiasmático, estructura hipotalámica. Estas neuronas liberan GABA,
O sea, esta neurona es activadora, libera glutamato, esta neurona es inhibitoria, libera GABA. O sea que mientras hay luz y el núcleo supraquiasmático está activado, todo el resto de la vía que tenemos acá no funciona, está inactivada. Ahora, cuando es de noche y esta vía no está activada, no se libera GABA, y entonces se activa el núcleo paraventricular, cuya neurona libera glutamato y activa esta vía simpática, que termina liberando, bueno, acá acetilcolina y acá noradrenalina, sobre un conjunto de células modificadas que constituyen lo que conocemos como glándula pineal. Y al activarse y liberarse esa noradrenalina, actúa sobre dos subtipos de receptores adrenérgicos en esas células pinealocitos, y se activa, se termina de activar la síntesis de la melatonina. O sea que la melatonina se libera, como marca acá, durante el periodo nocturno. Por eso, en esta coordinación o sincronización, en este cómo, la liberación, la melatonina, que es una neurohormona, termina expresando la duración de la noche. Y que obviamente, dependiendo de la época del año, la duración de la noche es distinta, por lo tanto, la cantidad de melatonina que se libera al torrente sanguíneo es distinta. Una vez que la melatonina es liberada al torrente sanguíneo, actúa sobre todas las células del organismo. En esas células hay receptores, por eso hablamos de mecanismos de acción a nivel celular de la melatonina. Y originalmente se ubicaron receptores de membrana, repasen entonces todos los subtipos de receptores de membrana que hay, todos los mecanismos de transducción. En este caso son receptores acoplados a proteína G, y se encontraron dos subtipos. M1 los pueden encontrar como ML o MT, 1 y 2. Ahora, empezaron a haber complicaciones, porque depende si eran homodímeros, heterodímeros. La cosa es que encontraban que la integración en la célula generaba que, a través de la activación, ya sea o de una fosfolipasa C, o de la inhibición de la adenilatoxiclasa, terminaba activando una cascada de señales que impactan ¿sobre qué? Sobre factores de transcripción. Y ahí entonces, a través de la presencia o de MT1 o de MT2 o de los dos en las distintas células, es cómo se va coordinando la acción a nivel génico de la síntesis proteica que hace la función de esas células. Ahora, se encontró también que principalmente ese receptor MT1 tiene una actividad muy importante en un montón de sistemas que hacen a funciones protectivas celulares, que principalmente efectos antioxidantes, porque disminuye un montón de, disminuye la actividad y la expresión de un montón de componentes que hacen al sistema oxidante y amplifica los de los sistemas antioxidantes. Función muy importante para la mantención de la viabilidad de cada célula. Ahora, para complicarnos la vida, esto para que ustedes vean que cuando hablamos de un sistema complejo, es un sistema complejo, y acá estamos hablando de solo una hormona, pero ¿por qué es importante saberlo? Porque en la farmacia nos venden melatol, que en realidad, ¿qué es el melatol? Es esto, esta hormona, vendida en pastillitas, tiene otros mecanismos de acción, que hablamos de acciones que no son mediadas por receptores celulares, y encima las que son mediadas por receptores celulares, además de estos receptores acoplados a proteína G, tiene receptores citosólicos, que los van a encontrar con el nombre de MT3, y tiene receptores nucleares. O sea que esa melatonina puede atravesar la membrana y directamente activar un montón de funciones celulares en cada una de las células de nuestro organismo, principalmente antioxidantes y regulatorias de estas actividades de síntesis proteica que hacen a la función de los distintos tejidos. Esto, como para que tengan en cuenta y que recuerden para futuros integraciones,
que estas células que vimos ganglionares, además de estar implicadas en la regulación de la liberación de melatonina, inervan otras estructuras que participan en el reflejo pupilar, o sea, un circuito parasimpático, o sea, las que ustedes observan cuando ven los reflejos pupilares no son las células de la retina comunes, sino que son estas células ganglionares, y también participan en lo que vamos a ver mucho más adelante, pero para que recuerden, en la activación e inactivación de núcleos que tienen que ver con el ritmo vigilia-sueño. Para que vean que en la misma estructura de la retina hay distintas componentes que hacen a distintas funciones. Ahora, para ir terminando, que nos falta la última parte, que es el hipotálamo, hablamos que la pineal no es la única estructura relacionada con ese núcleo supraquiasmático. Hablamos de toda esta vía. Cuando ese núcleo supraquiasmático es activado, esa información es, además de por esta vía que explicamos, regular la actividad de la glándula pineal y la liberación de melatonina, también activa distintos núcleos hipotalámicos que tienen que ver con distintos ritmos, como el ritmo vigilia-sueño, con el ritmo de alimentación, la actividad del sistema nervioso autónomo y principalmente núcleos hipotalámicos que impactan sobre la función de la hipófisis y sobre la liberación de distintas hormonas. Por lo tanto, cuando uno, fíjense cómo se va complejizando el modelo, acá que tenemos los núcleos hipotalámicos, que en este caso nombramos solamente los 4 más importantes, los vamos a ir viendo en las sucesivas actividades. La cuestión es el concepto, que cuando hablamos de un ritmo circadiano, no hablamos solo de la liberación de melatonina, que es una de las patas importantes, sino que también estamos hablando de que la información del núcleo supraquiasmático llega a todos los núcleos del hipotálamo, y a través de esa activación está regulando otras funciones que tienen que ver con el ritmo vigilia-sueño, con, por ejemplo, la regulación de la temperatura, por eso vemos que cambia la temperatura a lo largo del ritmo circadiano, con la liberación de hormonas, por eso tenemos liberación de hormonas relacionadas con las horas del día, porque si no, les queda como, cuando se olvidan de ese nexo, nos quedamos sin explicación de un montón de procesos que se visualizan ¿a dónde? A nivel periférico, o en los niveles hormonales, o en la expresión de conductas, o en la misma actividad del sistema autónomo. Por lo tanto, cuando hablamos del hipotálamo como centro integrador, tenemos que tener en cuenta eso, que integra además no solo la información de este sincronizador, que es el núcleo supraquiasmático, importante en los ritmos en el ritmo circadiano, sino también que a este hipotálamo vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo de la asignatura que impactan hormonas, impactan metabolitos que hablan del estatus nutricional, impactan vías superiores que regulan, y todos estos núcleos integran la información, ¿sí? O sea que tienen vías aferentes que les llegan, u hormonas o mensajeros químicos, como decimos metabolitos, que impactan sobre esos núcleos, integran la información, y esos núcleos hipotalámicos son importantes para la regulación de la liberación de hormonas y para el propio sistema autónomo. Por lo tanto, todos los inputs, ya sean neuronales o hormonales, que se integran en el hipotálamo, van a impactar sobre distintas funciones que las podemos dividir en 3 grandes grupos. La de conducta, la expresión de conductas, por ejemplo, a través del ritmo vigilia-sueño, y principalmente porque tiene impacto en respuestas o conductas regulatorias. También la misma regulación de hormonas, como a través de lo que ustedes conocen ya de biología y de histología, que es el sistema hipotálamo hipofisario, que conocen bien cómo funciona de los estudios que han estado haciendo en histología. O sea que
Fíjense que entonces cuando hablamos de hipotálamo-hipófisis, no estamos hablando solamente de lo que pasa en el hipotálamo, estamos hablando de lo que pasa con el ritmo circadiano, de lo que pasa a niveles superiores, que termina integrándose en el hipotálamo, en distintos núcleos del hipotálamo, que terminan impactando en la liberación de una hormona. Y por último, sistema nervioso autónomo, que es a través de ¿qué? Del núcleo del tracto solitario. Entonces, ese núcleo es muy importante en la integración de la información interoceptiva que se canaliza como regulación a través del sistema nervioso autónomo, con sus características que no vamos a repetir ahora porque pueden repasarlas de biología, de anatomía, de histología, conceptos básicos de la preganglionar, la postganglionar, corta, larga, etc. Ya consideramos eso etapa superada del libro de Campbell, Biología de Campbell. El concepto que tienen que incorporar ahora es que esa vinculación es a través del núcleo del tracto solitario. También lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la asignatura. Todo esto que estuvimos viendo, para ir finalizando, es un gran flujo de información. O sea que todos los procesos que vamos a ir explicando a lo largo de fisiología, habla de relaciones causales, o sea, causa-efectos, y que se conectan a través del flujo de información. Cuando hablamos de flujo de información, hablamos de potenciales de acción, frecuencias potenciales de acción, hormonas, citoquinas, eso es flujo de información. Obviamente que ustedes ya conocen tipos de flujo de información, porque todo esto se da en los distintos niveles de organización. Cuando hablamos a nivel celular, la transcripción y traducción es un flujo de información. Cuando hablamos del tejido, hablamos de comunicación celular, es flujo de información a través de las distintas formas de comunicación celular que deberán repasar de histología. Y cuando hablamos, que acá nos centramos nosotros, del flujo de información de este sistema homeostático, alostático, que integra los ritmos circadianos, fíjense que las redes de información, los flujos de información conforman redes complejas, y fíjense que acá que tenemos sistema nervioso central. Todos estos serían como las siglas que vamos a ir repitiendo constantemente a lo largo de todo el cursado de fisiología. O sea que hablar de amígdala, hipocampo, área tegmental ventral, lupus ceruleus, núcleo del tracto solitario, van a ser términos que empiezan a fluir justamente porque comenzamos a estudiarlo desde acá. Todo lo que es comunicación celular, consideramos que ya lo han visto en biología, en histología, por lo tanto vamos a hacer hincapié en este tipo de flujo de información, del sistema más grande, del sistema mayor, del sistema del hombre como sistema complejo. Y acá quería recalcarles un detalle, que fíjense que la imagen, el título de la imagen dice red neuronal, digámoslo así, del sistema autónomo central. Por lo tanto, también acá se rompe, también con un concepto casi todos los libros abordan desde un punto de vista anatómico al sistema nervioso, donde habla del sistema nervioso central, periférico, y el sistema nervioso periférico lo divide en somático y autónomo, como si el sistema autónomo partiera solamente desde la neurona preganglionar. En fisiología borran ese concepto. Sistema nervioso autónomo, tiene implicancia como sistema, fíjense, es el flujo de información que impacta sobre esas neuronas periféricas, provienen desde la corteza prefrontal. Por lo tanto, por eso hablamos de una red que termina impactando, que está en el núcleo del tracto solitario. Toda esta red termina impactando en el núcleo del tracto solitario, que sería la vinculación de todo el resto jerárquico con el sistema nervioso autónomo. Y entonces, cuando hablamos de una visión sistémica, cuando decimos que son los seres vivos, cualquier ser vivo es una entidad autopoyética que se construye a sí mismo, ¿sí? Básicamente,
el flujo de información es muy importante, porque el flujo de información determina cómo está organizado. O sea que ustedes, cuando están representando el flujo de información, están representando cómo funciona ese sistema. Por eso hablamos de un patrón de organización. Es muy importante cuando ustedes representen en los procesos que tengan en cuenta el flujo de información. Porque generalmente es una flecha, pero esa flecha representa algo, que es el flujo de información, que es lo que determina el funcionamiento del sistema. Por eso actualmente se habla no de este tipo de fisiología que podemos integrar a este sistema homeostático y alostático, sino que tenemos que pasar a verlo desde esta forma, ¿sí? Que es un conjunto de un montón de pequeños subsistemas interrelacionados. Fíjense que en esta teoría de redes, el tamaño de cada uno de estos nodos representa la importancia, el grosor de cada una de las vinculaciones representa también la importancia, el peso que tiene en el sistema. Entonces, esta es la visión que tenemos que empezar a trabajar, que vamos a abordar así toda la fisiología. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar desde esa fisiología estática a lo que se llama ahora fisiología de redes. Fíjense que el desafío actualmente, justamente, vieron que hablamos de genoma, hablamos de el desarrollo de todas esas redes que hacen a los procesos fisiológicos, obviamente impactado por lo que vimos, que es la fisiología evolutiva. Y eso impacta directamente en la medicina. Por eso ustedes van a encontrar textos que hablan de medicina de redes, y entonces hablan de un interactoma humano, porque serían cómo se vinculan, fíjense, desde el nivel genómico al nivel social, para explicar los estados de salud y enfermedad. Eso es lo que se está haciendo ahora en medicina. ¿Impactado por qué? Por la medicina evolutiva, donde explican los procesos a través de los cambios macroevolutivos, eso que estuvimos viendo súper sucintamente hoy, que serían esos grandes cambios que explican, por ejemplo, el desarrollo de la corteza, y los cambios microevolutivos, que serían los relacionados con una población en particular, que desarrolla ciertas características fenotípicas. El que leyó y el que abordó el estudio de la evolución puede entender entonces, cuando ve textos, que fíjense, cuando uno quiere saber si un tema está volviéndose importante, ¿qué hace? Se fija cuántas publicaciones científicas hay sobre ese tema. Y fíjense cómo aumentó exponencialmente el número de publicaciones que hablan de la medicina evolutiva y que trabajan los estados de salud y de enfermedad con una visión evolutiva. Obviamente, entonces, es muy importante que les puse esto como ejemplo cuando hablamos de esas redes que van desde lo genético hasta lo ambiental y lo sociocultural, cómo se están abordando distintos problemas de salud desde esa visión, y desde donde la fisiología es muy importante, por eso que la abordemos desde esa visión. Y lo importante de la biología también de sistemas, que es esta visión que estamos teniendo de hablar siempre de un sistema, que obviamente nosotros abordamos la visión, pero no las estrategias, porque cuando se habla de biología de sistemas es un campo disciplinar súper específico, en realidad es transdisciplinario, porque un montón de disciplinas participan, pero donde integran la información del genoma, todas las ómicas, la genómica, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, todas unidas, toda esa información unida en modelos matemáticos para explicar un montón de procesos. Pero eso que también impacta en lo que se está desarrollando actualmente, que es la medicina de sistemas, que si ustedes ven es como que unen esta información básica con las investigaciones clínicas y la práctica médica, generando grandes paquetes de información, y hacen modelados estadísticos y modelados matemáticos que explican un montón de procesos vinculados a veces la prevención de enfermedades o el desarrollo de fármacos, por ejemplo. Y
este es un ejemplo justamente súper actual de cómo se está abordando desde lo que se llama medicina de sistemas el problema actual del desarrollo de posibles fármacos para el coronavirus. O sea que, fíjense el impacto que tienen todas las teorías, todas las formas de pensamiento de la ciencia básica sobre la práctica médica. En la actualidad, porque todo esto es como que a futuro, medicina de sistema, medicina de red, pero en la actualidad lo que vimos de ritmos circadianos impacta directamente en conocer posibles enfermedades que tienen que ver con la disrupción de ese sistema circadiano, de ese ritmo circadiano, con lo que se llama terapéutica basada en la cronobiología, que es que dependiendo la actividad de ciertas células que tienen que ver con ciertas patologías, el horario de administración de un fármaco es más efectivo. Se aplica mucho en la quimioterapia, hasta el horario de tomar una aspirina para controlar algunas patologías relacionadas con el sistema cardiovascular. Si se aplica la cronobiología, es mucho más eficiente el resultado. También, y lo vamos a ver sencillamente en algunos ejemplos, con el diagnóstico. ¿Por qué se toman distintas muestras o se hacen distintas estudios diagnósticos en determinados horarios? Y que si se hacen en otros horarios los resultados son distintos. ¿Eso en qué se basa? También en la cronobiología. Y eso no es que se va a hacer, eso se aplica actualmente. Por eso también es muy importante que lo incorporen en su visión de mientras van estudiando la fisiología. Bien, último, porque solamente es para darles una tareita para el lunes. El lunes vieron que a las 8 nos encontramos para trabajar un poquito las cuestiones de competencias, las cuestiones que tienen que ver, cómo ayudarlos a estudiar. Por lo tanto, la propuesta es que analicen uno de los textos que están acerca de la asignatura, que es la parte donde están los objetivos de la asignatura, justamente la visión de cómo enseñamos y los objetivos, y que mientras van repasando el teórico, puedan identificar objetivos que se vinculen al teórico. Y así entonces les dejamos esa tarea para el lunes, para trabajar un poquito en cómo entonces identificar. Recuerden que es muy importante que los objetivos, hay objetivos generales, que son los que están acerca de la asignatura, y cada unidad temática tiene objetivos específicos, cada actividad. Estamos hablando de los objetivos generales, para que ustedes puedan identificar cómo vamos haciendo lo que se llama transposición didáctica de contenidos, y vamos tratando de ir acercándolos al cumplimiento de los distintos objetivos. Por eso es importante que ustedes los tengan también en mente mientras van estudiando. Así que bueno, los dejo con esa tareita. Bueno, chicos, no tengo idea si hubo, porque no tengo acá, no sé por qué, no tengo el chat, así que no tengo idea si hay algunas preguntas. No las veo. Ah, acá lo encontré. Bien, a ver. Bueno, hay cosas prácticas. Los TP se entregan, no se entregan. Consulta. Son 2 las lecciones de la UT1, sí. Recuerden que siempre va a haber 2. Una procedimental y una actitudinal. ¿Qué más? Bueno, eso lo del domingo ya lo hablamos al principio, que por excepción esta vez, como empezamos más tarde, se cierra el domingo, si no va a ser siempre los viernes. Un sistema complejo. No, la teoría del caos, recuerden que el tiempo es corto. ¿Se acuerdan? Si ustedes después cuando analicen ese modelo que es bastante justamente complejo, en el eje tiempo, la teoría del caos habla de, como dijimos, del ciclo vital. Habla de lo que puede pasarle a un individuo. Cuando hablamos de evolución, hablamos de miles y millones de años. Sí, vamos a subir el PowerPoint.
Un cambio no dañino sería un cambio metabólico, o sea, no la exposición a una sustancia tóxica. La actividad física, exactamente, hay cambios, hay generación de radicales libres, endógenos, pero no es la exposición a sustancias tóxicas. Lo que pasa es que cuando ven la curva, el exceso de actividad física, aunque no es una exposición a una situación tóxica, también genera tal cantidad, por ejemplo, de radicales libres, cuando comienza a afectar a distintos sistemas. El envejecimiento, en realidad, todavía están discutiendo qué es el envejecimiento. Así que vamos a ver distintas teorías allá el año que viene, cuando veamos envejecimiento. Lo que trata de, justamente a través de esto, se trata de explicar el cómo se puede dar el envejecimiento, que no se puede explicar a través de la homeostasis solamente. O sea, se aplica, todos estos que fuimos viendo son modelos teóricos, que entonces son aplicados por algunas disciplinas como modelos teóricos para justamente explicar procesos. Generalmente, sí, dependiendo, dependiendo, porque hay etapas del sueño, que también lo vamos a ver el año que viene. O sea, acá, esto no habla de ritmo, vigilia, sueño, se ve el año que viene. Lo que sí, dependiendo de la etapa del sueño, las pulsaciones también, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, todo disminuye. ¿Qué más? El lunes comienzan con el UT2. Esta no la entiendo, Julieta. ¿Pueden repetir de vuelta la tarea del lunes? Ah, la tarea del lunes, lo que estuvimos hablando recién. Sí, que cuando revisen el teórico, que se lo vamos a subir ahora, y tengan en el otro documento los objetivos generales de la asignatura. Es como una forma de hacerlos leer acerca de la asignatura, porque si no, no lo ven nunca, no tienen ni idea. Nosotros les damos herramientas como hoja de ruta para que ustedes se guíen. Entonces, como una forma es, tengan esos objetivos generales que están divididos en contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. No son muchos, son 10 en cada uno. Es una hojita chica. Y mientras van repasando el teórico, van diciendo, entonces este objetivo sí se relaciona con esto que vimos, con este abordaje, con esta dimensión, con esta explicación. Solamente eso, identificar qué objetivos generales de la asignatura se pueden haber cumplido a través del teórico. Fíjense que es a través de una actividad teórica. No, set point, punto de referencia, se refiere a la descripción teórica de lo que pasaría en el conjunto neuronal, que es el controlador de un parámetro. Y el rango es lo que se observa y lo que nosotros podemos medir. Por ejemplo, cuando decimos cuando ven la glucemia, es un rango, ¿sí? O sea que el rango de normalidad hace a lo que uno observa como expresión de todo ese sistema. El set point sería el punto de equilibrio, que esa integración neuronal que se da en un grupo neuronal específico, que ya vamos a ver, pues si hablamos de presión arterial es uno, si hablamos de presión parcial de oxígeno es otro, que ese conjunto neuronal, que es el centro de control de ese parámetro, sería el representativo de ese set point o punto de referencia. Es una construcción teórica que se visualiza a través del rango. ¿Se entiende? Por eso hablamos de todo lo que vimos hoy como una gran construcción teórica que uno lo tiene que ir aplicando, haciendo como un salto cognitivo en el pensar para ver cómo se relaciona. Y está bien, vos estuviste orientada. El set point se relaciona directamente con la expresión del set point es el rango del parámetro cuando se mide. Y en la homeostasis adaptativa lo que dice que por cambios en ese set point y cambios en
en la actividad de ese centro controlador se amplía. Tiene mayor capacidad de respuesta el organismo. Bueno, ahí empezamos a ver, acá que empieza a ver, pasa con el crecimiento. Cuando los bebés y los niños duermen, se libera hormona de crecimiento y es uno de los motivos por el que duermen tanto. Ahí tenemos justo un ejemplo de cómo es súper importante que ustedes comiencen a preguntarse cuál es la causa y cuál es el efecto. Porque si bien generalmente es una cuestión circular que está relacionada, pero cuando relacionamos tenemos que dar la secuencia adecuada. Entonces, ¿dónde ponemos? Los niños duermen mucho. Cuando los bebés hormonas se liberan hormonas de crecimiento. O sea que porque duermen se libera hormona de crecimiento. ¿Se entiende? O es otro el proceso, porque si fuera lineal, porque duermen se libera hormona de crecimiento, lo mandábamos a Messi a dormir y no tenía que aplicarse todas esas inyecciones que se aplicó. Entonces, hay procesos, justamente hablamos de la complejidad. Se correlacionan, sí, mientras uno duerme, mientras estamos en la etapa de sueño, ¿hay aumento de la liberación de la hormona de crecimiento? Sí. Pero el motivo no es el sueño, el motivo tiene que ver con cómo ese núcleo supraquiasmático impacta sobre las neuronas que regulan la liberación de la hormona de crecimiento y esas impactan sobre la secreción de la hormona de crecimiento. ¿Se entiende? Una cosa es que durante el sueño se libere y otra cosa es que porque se duerme se libere. Fíjense, es como... Hay pequeños detalles, son muy sutiles, pero el discurso es muy importante cuando se describen procesos. Bien. Bien. Bueno, chicos, siendo casi las 9 de la noche, siendo viernes, los liberamos. Hola, profe. Sí. Te hago una consulta yo, que estoy medio perdida con el tema de la materia. Con muchos compañeros míos que hemos charlado entre nosotros que no sabemos qué decirnos el uno al otro, que bueno, cómo nos podemos organizar, y no tengo idea, y no sé qué ver primero, y que un quilombo. Por ejemplo, hablando de una sola unidad que estamos comenzando recién, primera clase, unidad 1, muchos decimos, bueno, primero leemos los PDF, qué se hace, qué hay que hacer para hacer lo de las lecciones, que es como un autoevaluable, según entendí yo. Yo diría, bueno, vemos todo. Micaela, ¿leíste todo el acerca de la asignatura? ¿Todos los textos? No, todos no. Pues eso es lo que decía, los vamos a ayudar, justamente con esta actividad que les damos para el lunes, los ayudamos, los incentivamos, los motivamos a que lean ese acerca de la asignatura y ahí aprovechamos a que nos consulten. Nosotros cuando estuvimos hablando el martes, que les explicamos la cuestión de las lecciones, que son muy sencillas, la lección lleva a su vez una evaluación muy sencilla, lo que hicieron las lecciones, que a su vez la pueden hacer la cantidad de veces que necesiten. Eso es una cosa, y eso es obligatorio. La autoevaluación, que no es obligatoria, esa la hacen una vez, tiene una nota, pero no influye para nada, es solamente para ver que ustedes tomen contacto con el formato de preguntas, con la herramienta que va a tener el parcial, las evaluaciones de backup y los parciales. Entonces por eso me parece que ahí mezclaste lecciones con autoevaluaciones. Pero si quieren, por ahora lo que tienen que hacer para hasta el domingo son las lecciones, ¿sí? Que son 2 lecciones muy sencillas, y si quieren, porque no es obligatorio, la autoevaluación. Y entonces, para el lunes, lean todos los documentos, lean el cronograma, la forma de evaluación, lean la rúbrica, lo que son las competencias, o sea, son más documentos como para que entonces anoten todas las dudas y nos preguntan. Y entonces ahí el lunes, con todas las dudas de ustedes, podemos, porque a veces nosotros ya se los explicamos el martes un poquito, vamos de a poco aumentando la complejidad, por eso en la unidad temática 1 solo tuvieron
una guía de autoestudio, un teórico, y estas dos actividades chiquitas que son las lecciones. La semana que viene ya empiezan los trabajos prácticos, y nada es obligatorio, no nos vamos a poner en policías a tomar la asistencia, o sea que por eso hablamos de la autogestión, de la responsabilidad y de evitar la procrastinación, porque el ritmo, si bien lo ponen ustedes, nosotros les vamos marcando fechas para que tengan el acceso a todo lo que es necesario para poder rendir el parcial. Y a su vez, para orientarlos, como les dijimos el martes, cada guía tiene la cantidad de horas que ustedes tienen que invertir para poder hacerse de ese conocimiento. Y obviamente que también les dijimos que es muy importante que tengan y que traigan a sus redes neuronales todos los conocimientos que tienen de biología, de física, de química. Fíjense que hoy nosotros les vamos dando, repasen esto de biología celular, repasen esto de esto, repasen esto, que son todas las materias que han tenido antes y que son disciplinas que son la base sobre la que se construye la fisiología, que es el estudio de los procesos. Así que, fíjense, lean todo y el lunes lo volvemos a charlar, porque justamente los encuentros de los lunes son para que esto que ustedes, que obviamente en la primera semana, en formato virtual es como mucho más, por eso léanlo, y el lunes, los encuentros de los lunes son para eso, que ustedes se saquen todas las dudas de los procesos. Así que aprovechemos el lunes, después que lo miren y lo lean, anoten todas las dudas. Es más, pueden darnos ejemplos, si yo hago esto, si me pasa esto, cómo lo resolvemos, y entonces el lunes lo podemos charlar, que es a las 8 el encuentro. No sé si les parece bien. Sí, profe. Muchas gracias. Sí, profe. No, no es nada. Bueno, chicos, nos vemos entonces, cuídense. Gracias. Chau, profe. Chao, Nos profe. vemos. Gracias. Profe, buen fin de... Igualmente. Chao, chao.